Por el que se reforma el artículo 103 y se adiciona un párrafo al mismo, se adiciona un párrafo al segundo al artículo 117 y se recorre el párrafo subsecuente. Se reforma el párrafo tercero del artículo 125, todos del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, autor de la misma. Adelante, diputado. Gracias, diputado presidente. Comparezco ante esta honorable asamblea para poner a su consideración la presente iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas al tenor de la siguiente exposición de motivos. El objeto de la presente iniciativa es coadyuvar con la mejora del trabajo legislativo, al mismo tiempo que se fomenta un debate productivo que permita alcanzar los acuerdos y los consensos que den como resultado la toma de decisiones que favorezca el bienestar social. Incorpora nuevas medidas para la presentación de las iniciativas utilizando las tecnologías de la información y se modifica el formato del debate en el Pleno. El uso de las tecnologías de la información facilita la comunicación entre las personas y en las áreas laborales, agiliza el traslado e intercambio de documentos y datos, por ende, eficienta la resolución de las exigencias del trabajo. La reglamentación interna de la legislatura prevé, ante el derecho que le asiste a los diputados de presentar iniciativas ante el Pleno, la obligación de que éstas se presenten por escrito, se anexe a las mismas el formato electrónico correspondiente al documento y que las mismas deban entregarse en un plazo que no exceda las 24 horas. La presentación de las iniciativas en lo que respecta a la facultad constitucional expresa a favor de los diputados no puede encontrar obstáculo en cuanto a que las mismas puedan presentarse mediante la vía del correo electrónico. De acuerdo con la resolución al amparo directo 2397/2004, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que son admisibles como medio de prueba aquellos medios aportados por los descubrimientos de la ciencia. Consecuentemente, es permisible ofrecer el correo electrónico transmitido por Internet que constituye un sistema mundial de diseminación y obtención de información en diversos ámbitos. Asimismo, en la resolución al amparo directo 336/2013, la Corte determinó que en materia de amparo, la notificación electrónica es el acto mediante el cual, con las preestablecidas, se da a conocer a los interesados a través de medios electrónicos y telemáticos, tales como una página web o correo electrónico, un acuerdo administrativo o resolución judicial, por lo que al practicarla, la autoridad debe anexar en autos del expediente administrativo o judicial del que se derive la constancia fehaciente de recepción de su destinatario. Es cierto, sin embargo, que la facilidad de envío de correos electrónicos desde el anonimato, cuentas falsas o intervención de cuentas verdaderas son hechos que constituyen elementos que deben tomarse en cuenta para determinar acciones que faciliten la identificación objetiva del remitente. Al respecto, la Corte resuelve que mayor confiabilidad merece el documento que tiene firma electrónica, aunque entre esa clase de firmas existe una gradación de la más sencilla a la que posee mayores garantías técnicas, e igual escala sigue su fiabilidad, ergo su valor probatorio. Así, la firma electrónica avanzada prevalece frente a la firma electrónica simple, ya que los requisitos de producción de la primera la dotan de más seguridad que la segunda y derivan de la ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional sobre las firmas electrónicas. Del análisis a las referencias presentadas se deduce que la utilización de los medios electrónicos es indispensable para la realización de un trabajo más eficaz y eficiente, pero no debe permitirse que esta apertura genere factores de riesgo respecto de la falsificación, por lo que a la posibilidad de que los diputados entreguen las iniciativas por la vía de correo electrónico se deben agregar elementos que garanticen la confiabilidad absoluta, por lo que la presente iniciativa propone que una vez entregadas las iniciativas por correo electrónico, dentro de los plazos que establece la normatividad, la misma debe ser ratificada personalmente por el diputado promovente previo a su presentación ante el Pleno, entendiéndose que es condición sine qua non, por lo que la falta de ratificación será razón suficiente para que dicha iniciativa, si ya fue inscrita en el orden del día, se retire del mismo y se esté a lo que disponen los ordenamientos legales en la materia.
Por otro lado, en lo que respecta a los debates con el formato actual, si un legislador es interpelado para hechos en asuntos generales, el interpelante dispone de hasta 3 minutos para su exposición, mismo tiempo que se otorga al diputado en tribuna para la respuesta, lo que es justo y equilibrado. No obstante, si son más de un interpelante, a cada uno se le otorgan los 3 minutos establecidos en el reglamento, y al orador en tribuna el mismo tiempo, con lo que se pierde la equidad del debate, pues este solo tiene un turno de 3 minutos. A juicio del suscrito, a fin de enriquecer el intercambio de ideas, el diputado interpelado debe contar con 2 minutos adicionales por cada uno de los diputados interpelantes, de manera que quien desde la tribuna expone cuente con el tiempo suficiente para referirse a todos los temas expuestos en la interpelación con la claridad que amerite el tema de que se trate. En este mismo tenor, el artículo 125 de nuestro Reglamento General establece las bases relativas a la discusión en lo general de los temas expuestos ante el Pleno. La fracción tercera del artículo citado señala que el presidente concederá alternativamente el uso de la palabra a los diputados que vayan a hablar a favor o en contra del dictamen y en su caso del voto particular, comenzando por el inscrito a favor. En su momento, el legislador pretendió que iniciar la discusión con quien se inscribiera para hablar a favor era el orden adecuado. Sin embargo, si entendemos que en el supuesto de encontrarse inscritos el mismo número de diputados para hablar a favor que para hablar en contra, el último orador lo sería uno de los inscritos para la negativa, lo que no favorece el sentido propositivo que en todo momento se pretende dar a los dictámenes. Garantizar que en cualquier discusión el último orador sea quien hable a favor de la iniciativa en discusión da fe de la buena disposición del colectivo para alcanzar acuerdos debidamente analizados y, en el mejor de los casos, los consensos que son útiles para el beneficio social, dada la naturaleza del trabajo legislativo. Es por esto que se propone alterar el orden actualmente establecido, de manera que el primer orador, de haberlo, sea quien esté en contra del dictamen a discusión, considerando además que es el orden lógico, dado que el dictamen mismo, independientemente de su sentido, es el resultado de un consenso alcanzado en la comisión dictaminadora y es, por ende, a favor de sí mismo. Es menester señalar que este mecanismo es el que se utiliza en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 46, fracción primera y 48, fracción primera y 49 y 52, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 96, fracción primera, 97 y 98, fracción segunda del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, vengo a poner a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de decreto. Único, se reforma el artículo 103 y se adiciona un párrafo al mismo artículo. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 117 y se recorre el párrafo subsecuente. Se reforma el párrafo tercero del artículo 125, todos del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 103. Las iniciativas de punto de acuerdo solo podrán ser presentadas por diputados. Serán dirigidas al presidente o presidenta de la mesa directiva, por escrito, impresas y o a través de correo electrónico, a través de la Secretaría General, debidamente firmadas por el promovente o promoventes si se tratase de una versión impresa. Si se envía la iniciativa por correo electrónico, a fin de corroborar la identidad del remitente o remitentes, la iniciativa debería enviarse desde la dirección electrónica que para tal efecto acredite al inicio del periodo ordinario de sesiones ante la Secretaría General el diputado o diputados promoventes. En tal caso, la iniciativa deberá ser ratificada personalmente por él o los promoventes previo a la sesión. De no ser ratificada, el presidente ordenará su retiro del orden del día. En todos los casos deberá anexarse la versión en medio magnético. Artículo 117.
Podrán rectificarse hechos hasta por 3 minutos. El mismo tiempo tiene el diputado o diputada que sea aludido personalmente por el orador en tribuna, tomando la palabra desde su curul. En caso de que más de un diputado o diputada rectifique hechos, el presidente otorgará la palabra al total de diputados inscritos y al término de la lista de oradores otorgará la palabra al diputado en tribuna hasta por 3 minutos, si fuese interpelado por un solo diputado, y hasta por 2 minutos por cada uno de los diputados que hubiesen intervenido. El presidente gozará de facultades para conminar al diputado que haya solicitado rectificación de hechos para que éste se centre en el tema de discusión sin que ello implique coartar la libre expresión de las ideas. Y artículo 125. En caso de existir discusión en lo general, se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento. Fracción tercera. El presidente concederá alternativamente el uso de la palabra a los diputados que vayan a hablar a favor o en contra del dictamen, y en su caso del voto particular, comenzando por quien se haya inscrito en contra. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas, y segundo, se derogan todas las disposiciones que contravengan la presente. Muchas gracias, diputado presidente. Gracias, diputado. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias.